El emprendimiento no necesariamente tiene que ver con la creación de una empresa nueva. Dentro de una gran empresa, tú puedes ser un gran emprendedor. Primer punto. Ahora, quienes quieran salir a hacer empresa el día de hoy, si me dirías, ¿cuál es la principal recomendación que le quieras dar a aquellos que tienen una idea y están pensando en emprender, pero no son capaces de superar el miedo? ¿Cuál sería el principal miedo que deben superar? Superar el miedo a fracasar. Sí. No pasa nada a fracasar. Bienvenidos una vez más a este podcast de Mentalidad Exponencial, donde estoy comprometido contigo a que puedas generar una mentalidad para una era exponencial. Ya saben que los principales pilares de la era exponencial son criptomonedas, longevidad, liderazgo, economía digital e inteligencia artificial. Y como cada semana, me gusta tener invitados expertos en alguno de estos temas. Hoy voy a tener una persona que, más allá de ser un experto, es un amigo que la vida me ha dado, experto mentoreando empresarios, sobre todo aquellos emprendedores que quieren llegar al siguiente nivel. Es colombiano, con una experiencia en el sector de la infraestructura tremendo. Fuera de eso tiene sus propios negocios y una de las cosas que más me gusta y que seguramente les encantará a ustedes es su edad, porque es una persona bastante joven. Estoy hablando de un caleño, el señor Camilo Jaramillo, que está acá conmigo. Cami, ¿qué más? ¿Cómo estás? Alex, encantado. Mil gracias por la invitación. Un honor estar hoy aquí contigo. Me encanta, Cami. Bueno, Camilo estuvo con nosotros. Hace poco hicimos la primera sesión de Exponential Mastermind en la ciudad de Chicago y Camilo fue el encargado de llevar todo lo que fue el tema de liderazgo. Y les tengo que decir que la gente que participó quedaron fascinados, todo el mundo, Alex, wow, como que no esperaban ni siquiera que estuviera a ese nivel. Antes de poder realmente entrar en materia, me encantaría, Cami, que nos dieras una breve reseña tuya para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan con quién es que estoy hablando. Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia también. Mi nombre es Camilo Jaramillo. Soy colombiano, soy caleño, soy esposo, soy padre de familia, soy empresario, soy consultor especializado en planeación estratégica y financiera. Y mi propósito de vida es fomentar el emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial bajo la firme convicción de que el ejercicio empresarial es la principal fuente de bienestar para la sociedad. Y bueno, qué rico estar conversando hoy contigo aquí sobre temas de emprendimiento, de gestión empresarial y ofrecer herramientas quizá a través de esta conversación para ayudar a nuestros empresarios latinoamericanos a motivarse, por supuesto, pero sobre todo a fortalecer su ejercicio empresarial. Fantástico. Mira que este podcast que se llama Mentalidad Exponencial, uno de sus rubros es el liderazgo. Y por supuesto, yo considero que todo emprendedor como tal, pues primero debe ser un líder, ¿no es cierto? Antes que cualquier otra cosa, ser un líder, saber para dónde va y demás. Entonces me llama la atención cuando tú dices que tu propósito de vida es fomentar el emprendimiento. ¿De dónde nace esa vena emprendedora? O sea, porque tú, lo mencioné ahora que está muy joven, pero no dije la edad. Cami tiene 37 años, ¿no es cierto? 37 años. 37 años, pero llevas emprendiendo toda tu vida. O sea, ¿de dónde nace esa vena emprendedora? Bueno, he sido un privilegiado de la vida. Tuve la oportunidad de nacer, digamos, en una familia de un entorno 100% empresarial. Mi familia paterna, empresarios del sector de la construcción. Mi familia materna, empresarios del sector agrícola, caficultores en Colombia. Y desde muy niño siempre, digamos que en los momentos de esparcimiento familiar inclusive se habló siempre de negocios. En los momentos de compartir con mi padre en los tiempos libres, inclusive era acompañarlo a actividades laborales de gestión empresarial. Y digamos que para mí fue lo natural, ¿no? Siento que nací allí. Además, creo, no sé si consciente o inconscientemente, mi familia me fue preparando para que en la vida tuviera proyección de ser empresario. Y desde los 12 años, además, tuve la oportunidad de empezar a participar en juntas directivas empresariales de compañías familiares y siento que es mi mundo. Okay. Si me preguntas cuál es el lugar en el que mejor me siento yo, es en una mesa de junta directiva.
Fantástico. ¿Y cuál es tu rol ahí? ¿Qué es lo que haces en esas juntas directivas? Bueno, como tuve la oportunidad desde niño de estar allí, de hecho a los 12 años mi papá me empezó a llevar a juntas directivas empresariales con la condición que tenía que estar tranquilo y callado. Y a partir de ese momento, ininterrumpidamente hasta hoy, he estado siempre participando de esos espacios. Tuve la oportunidad, estuve activo, de pronto me adelanto un poco pues en la conversación, Sí. pero estuve activo formalmente en el mundo corporativo desde el año 2018, desde el año 2011 hasta el año 2019, digamos a nivel del mundo, del mundo corporativo de las empresas grandes. A niveles de alta gerencia, por supuesto, tuve la oportunidad de participar en juntas directivas empresariales en ese momento, digamos, en más de 13 compañías en Colombia, Perú, Panamá y Estados Unidos. Y me retiré del mundo corporativo en el año 2019. Tomé la decisión de montar mi propia firma de consultoría especializada en planeación estratégica y financiera enfocada en pymes, porque entendí que en Colombia, por supuesto, pero creo que en América Latina en general hay demasiado talento para el emprendimiento. Hay gente con unas capacidades enormes, hay gente, digamos que muy especializada en su oficio, pero con muy poca formación en gestión gerencial de alto nivel, en gestión directiva de alto nivel. Entonces, hoy en día participo en 13 juntas directivas de empresas medianas en Colombia y mi función ahí es enseñarles cómo funciona una junta directiva, cómo sucede una conversación estratégica en el marco de una junta directiva, cuáles son los análisis de desempeño de los negocios que se llevan a cabo en una junta directiva y a partir de ahí empezar procesos de largo plazo para consolidar gestión empresarial de calidad basada en gestión gerencial y directiva de alto nivel. En resumen, es enseñarle a las empresas medianas a trabajar como lo hacen las grandes corporaciones a nivel mundial. Eso me parece fantástico. Es decir, mentalidad de gigante sin importar ahora que esté todavía, digamos, en esos inicios empresariales como tal. Porque es que, a ver, todos los emprendedores al principio somos autoempleados. O sea, ¿cierto? O sea, tú como emprendedor tienes una idea, bueno, no sé, quiero hacer camisetas, quiero hacer zapatos, quiero exportar flores. Y al final es como que, bueno, arranco yo y eres el de los tintos, el que va, el que compra, el que vende, el comercial y demás. Y a medida que la empresa va creciendo, pues se van gestando las necesidades y es donde empiezas como a volverte ya empleador de otras personas. Pero es real lo que tú dices, mucha gente no tiene esa experiencia, casi ninguno diría yo, cuenta con ese bagaje necesario para poder pasar de lo pequeño a lo grande y a lo grande a lo extraordinario. ¿No es cierto? O sea, hay un libro de Jim Collins que es Good to Great, habla de eso precisamente, cómo puedes pasar de ser muy bueno a ser extraordinario y creo que es parte de lo que tú te encargas de hacer. Tal cual, esa tenacidad creo que es muy característica de los colombianos y de los latinoamericanos en general, esa tenacidad y esas ganas de surgir, de superarse, de salir adelante, permiten la mayoría de las veces llevar una idea, empujarla, llevarla a nivel de emprendimiento, pasar por ahí y llegar a microempresa, pequeña o mediana empresa. Y llega un punto en el cual se necesita, además de la tenacidad, además de las ganas, algunos skills para poder que tú, como líder, cabeza de tu empresa, no te conviertas en la principal limitante que obstaculiza a la empresa para ir a un siguiente nivel. Entonces, esa mentalidad exponencial, esa capacidad de entender que tengo que seguirme forjando, que tengo que seguir desarrollando nuevas habilidades, ya no solamente a nivel del emprendedor todero, que se encarga de todas las tareas que hay en su emprendimiento, sino pasar de ese punto a convertirse realmente en un gerente sofisticado, con capacidades, con asesores, con capacidad de análisis, con estructura organizacional y en definitiva acompañar procesos. No me gusta, cuando empecé en esto, empecé a hacer asesorías de corto plazo y 2 años después tomé la decisión que tenía que cambiar el modelo porque era muy importante
acompañar los procesos en el mediano y en el largo plazo. Como un deportista, como un artista. Digamos que en el ejercicio empresarial es una competencia y el competidor, que es el empresario, pues digamos que si tiene al lado una persona, un mentor, como le queramos llamar, que lo acompañe, que le enseñe, que le exija, que lo felicita, que lo felicite, que le facilite su proceso de crecimiento, de mejoramiento, de evolución, entonces consideré que esa era realmente la forma en la cual yo podía lograr el mayor impacto posible. Porque cuando hacemos el acompañamiento de una compañía de estas, suponte tú una compañía en Colombia de estas, puede ser una compañía que facture 5 millones de dólares al año, 7 millones de dólares al año, compañías que puedan tener 500 colaboradores a su servicio. Que esas son empresas grandes para el mercado colombiano. Sí, se podrían catalogar hoy en día como medianas, pero son la mayoría de empresas en Colombia. ¿Sí? Y cuando tú haces un impacto real y estructural en una compañía de estas, enseñándoles a hacer gestión gerencial y directiva de calidad, ¿qué es lo que buscas? Primero, que mejoren sus márgenes de rentabilidad, que consoliden sus negocios, que vivan procesos de crecimiento desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Entonces empiezas a hacer compañías fuertes, compañías sólidas, que crecen siendo mucho menos vulnerables que compañías que le apuestan al crecimiento a como de lugar. Sí. Entonces, lo que he intentado es acompañarlos a ellos, enseñarles a hacer este ejercicio gerencial y directivo sofisticado, buscando que sus organizaciones crezcan sólidas, fuertes, rentables, porque estoy convencido que la única forma de que nuestros países emergentes logren en pocas décadas convertirse en países desarrollados será a través de la consolidación de más y mejores empresas, más grandes y más rentables. ¿Cómo es de importante hoy, y esto lo digo yo constantemente en mis entrenamientos de líderes cuánticos, pues precisamente tener esa mentalidad de empresario, y cuando hablo de mentalidad de empresario es de emprendedor? Pero hay algo bien importante, Cami, y tú que estás tan metido en el cuento precisamente del emprendedor. En muchos escenarios, las personas se enfocan es como que yo quiero emprender, pero para ser rico. Yo quiero emprender para hacer dinero. Yo quiero emprender para poder viajar. Pero como que muchos de estos no se enfocan realmente en brindar una solución. Y ahí es donde empiezan muchos a copiar. Y el famoso dicho de que no, entonces, ¿qué es lo que más se vende? Que empanadas. Entonces hagamos empanadas, ¿no es cierto? Y resulta que yo considero que ahí es donde estás muy seguramente abriendo tu probabilidad de fracasar. Porque como que si a esta persona le está yendo bien con este negocio, no sé, de alimentos, entonces yo también voy a montar uno de alimentos. Que ahora está de moda los bares o los cafés, entonces voy a hacer eso, ¿cierto? Hay mucha gente que se enfoca es como en el copy-paste. Vamos a ver qué está en tendencia y arrancamos en uno. Pero son pocos los emprendedores que realmente están buscando cómo generar soluciones e innovar en el mercado. ¿Qué nos dirías tú en ese sentido? O sea, ¿cómo realmente podemos incentivar a los emprendedores, a los jóvenes? Claro que esto no tiene edad, un emprendedor puede ser a los 60, 70 años si quieres, pero a todas aquellas personas que nos escuchan precisamente para que puedan enfocar su mentalidad hacia la solución de problemas más que copiar negocios. Espectacular pregunta, Alex. Voy a empezar diciendo esto. Definitivamente en el mundo actual hay una necesidad imperiosa de emprender con propósito. El emprendimiento hoy, el ejercicio empresarial de hoy, para tener unas altas probabilidades de éxito sostenido en el largo plazo, deben ser ejercicios empresariales que nacen con un propósito superior. Hay una filosofía o una corriente de pensamiento que tiene que ver con emprendimiento y gestión empresarial que se llama capitalismo consciente, que se basa precisamente en esta premisa, de que las organizaciones empresariales que nacen desde un propósito superior, es decir, que nacen para servir, que nacen para resolver problemáticas estructurales de la sociedad en general o de algunas poblaciones en específico, pues además de generar un impacto enorme
además de eso, hoy en día son los emprendimientos que son realmente valorados por los mercados, por el consumidor, porque el consumidor hoy en día no se enamora de tu producto, no se enamora de tu servicio. El consumidor hoy en día se conecta con tu propuesta de valor. Okay. Que la propuesta de valor trasciende muchísimo más allá del producto o del servicio. Y la propuesta de valor siempre tiene, digamos, como base estructural ese propósito superior. Entonces, lo que yo te diría es, si vas a emprender hoy, primero que todo, no emprendas porque es que vas a buscar la libertad financiera. No emprendas... Eso yo creo que eso es una gran mentira. O sea, la vas a lograr, pero te puede tomar varias décadas. No, el camino es ¿cierto? demasiado Entonces, fuerte. no emprendas en la búsqueda del dinero, que como consecuencia debe llegar, por supuesto. Claro. Y a todos nos debe gustar, está bien. Perfecto. O sea, ¿a quién no le gusta el dinero? Pero el dinero creo que es la recompensa del impacto positivo que genera la sociedad, el ejercicio empresarial. Es la consecuencia de quién estamos siendo en el mundo. Yo tengo una frase, y es que esa frase realmente hace mucho rato la he venido manejando, y es: el universo no te va a dar nada que tú no le hayas dado primero. Si tú no le das algo primero a esa energía, a ese universo como tal, ¿de qué manera te va a llegar el dinero? Y te quiero decir, Alex, que soy muy optimista sobre este punto específico del cual estamos hablando, porque creo que estamos viviendo un proceso de relevo generacional en el cual esta nueva generación de emprendedores y empresarios que está floreciendo, digamos que tiene mucho menos apego por el resultado meramente económico y mucha más pasión por emprender a través del propósito superior. Entonces, pienso que estamos entrando en una nueva era, si le quisiéramos llamar así, en la cual vamos a ver muchas más y mejores empresas, no solo técnicamente hablando, desde el punto de vista de modelo de negocio, de sus márgenes de rentabilidad, de las ratas de crecimiento que puedan lograr, sino que vamos a empezar a encontrar muchísimos más empresas apostándole a impactar positivamente al medio ambiente y a la sociedad. Fantástico. Habilidades sí o sí que debe tener un gerente. Hoy por hoy, un emprendedor. Más que gerente, es emprendedor. ¿Cuáles son esas habilidades que tú has, me imagino, visualizado en un emprendedor para poder que logre ser exitoso? La primera creo que debe ser la tolerancia a la incertidumbre. Ok. Tolerar el riesgo. Saberse arriesgar también. O sea, puede permitirse ser una persona arriesgada. Tener esa capacidad de ¿Cierto? pasar por encima del miedo. Porque no es no sentir miedo. Miedo sentimos todos. Pero tener esa capacidad de ir a la acción a pesar del miedo. Inclusive te diría algo, a pesar de la resistencia que tu entorno más cercano te puede llegar a generar. Como la familia. Como la familia, Sí. como tus amigos, o tu esposa quizá. Sí. ¿Sí? Porque nadie te quiere ver fracasar. Sí. Todo el mundo te quiere ver estar bien. Y definitivamente la probabilidad de fracasar en el emprendimiento es alta. Entonces, pienso que esa capacidad, te hablaba el otro día que conversábamos en el Mastermind en Chicago, que inclusive se necesita algo de terquedad. Okay. ¿Sí? Se necesita mucha fuerza interior, mucha determinación, mucha fuerza mental, algo de terquedad y la capacidad de pasar por encima de tu propio miedo y de la resistencia que tu entorno cercano te puede llegar a generar, no porque no te quieran, no porque no crean en ti, todo lo contrario, porque no te quieren ver mal, no te quieren ver fracasar. Entonces el emprendedor tiene que ser una persona con tanta convicción de lo que quiere lograr, con tanta determinación y capacidad de acción, con tanta fortaleza mental, que sea capaz de pasar por encima de su resistencia interior y de la resistencia que su entorno cercano le puede llegar a generar. Entonces, tolerancia al riesgo, yo creo que es una de las más importantes. Ahí mencionamos varios: tolerancia al riesgo, terquedad, determinación. Determinación Y convicciones profundas. No, exactamente. Si no estás muy convencido, Alex, de ese propósito, de tus propias capacidades, si no estás muy convencido de todo, va a llegar un punto donde la duda te va a sentar y te va a frenar, ¿sí? Entonces se necesita también convicciones muy profundas, ¿sí? De esa gran lucha que vas a dar, porque emprender es luchar. Hacer gestión empresarial
es una lucha diaria. Los pequeños, los medianos, los gigantes, los microempresarios se los pasan todos luchando todos los días. Somos unos guerreros, somos unos luchadores, ¿sí? Entonces, sí, creo que se necesita mucha determinación, mucha autoconfianza, mucha capacidad de autoliderazgo, de obligarte a ti mismo a hacer muchas cosas que la mayoría de personas no serían capaces de obligarse a hacer ellos mismos. Wow. Tú mencionabas algo, constantemente mencionamos pues al mayor emprendedor de este siglo, que hasta hoy por hoy, no es una verdad absoluta, pero considero que es así, el señor Elon Musk, que mencionabas que él se queda incluso dormido debajo de la mesa de la junta directiva de él, ¿no? En su empresa. ¿Y con qué propósito es que lo hace? Comentábamos ese día en aquella cena, sí, cuentan pues la anécdota, no me consta por supuesto, pero cuentan pues la anécdota de que a Elon Musk varias veces lo han encontrado al otro día cuando llegan sus equipos de trabajo nuevamente a la oficina, lo han encontrado dormido debajo de la mesa de la sala de juntas, ¿no? Sí. Y cuando le preguntan esto, él, digamos que le preguntan el por qué, él contesta... ¿Qué necesidad tiene de quedarse ¿Qué necesidad tiene, cierto? Él contesta que es una muestra para su propio equipo del compromiso que él tiene con ese propósito superior que lo moviliza hacia el cumplimiento, digamos, de los objetivos en su ejercicio empresarial. Y te quiero decir algo que interpreto yo de eso. Quizá para los demás las personas pueden decir, pero está loco, ¿no? O sea, una persona, ¿qué necesidad tiene de sacrificarse de esa manera? No creo que sea sacrificio para él. No, eso no. No creo que sea sacrificio para él. Yo creo que le emociona inclusive. Yo creo que cuando al otro día la gente llega y lo encuentran ahí y se forma quizá ese momento de impacto y de sorpresa. Este loco que hay aquí. El dueño sin necesidad, y no cualquier dueño, sino el hombre más rico del mundo hoy en día. Me imagino que él dice, logré mi objetivo. Yo creo que es que son temas de mentalidad. Y digamos que ese tipo de liderazgo es un liderazgo a lo Napoleón, siempre a la vanguardia. O sea, yo soy el primero en la fila, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos? Como muchos otros, si son un poquito más tranquilos, ni malo ni bueno, no quiere decir que este funcione más. Definitivamente creería yo que este inspira más, ¿no es cierto? Que el que está siempre atrás, esperando que todo el mundo haga, que todo el mundo diga. Estás tocando un punto que quizá no habíamos conversado antes los dos y que me fascina. Respetando todos los estilos de liderazgo, realmente el que me gusta no es el de aquel líder que de pronto se siente el director técnico que dirige desde afuera, desde la banca, en saco y corbata, sino el estilo de liderazgo de aquel capitán que está dentro del campo, metiendo más que todos, gritando más que todos, dando ánimo a los demás. Pienso que el líder tiene que demostrar mucho más que los demás, exigirse a él mismo mucho más de lo que le exige a los demás, defender a los demás, empoderar a los demás, mostrarle el camino a los demás. Y que el resultado de eso en el largo plazo será, a mi opinión, el verdadero legado de un empresario, y es producir nuevos liderazgos. Es decir, en ese Eso ciclo, lo mencionaste bastante en el Mastermind. Dices que el verdadero líder es el que produce nuevos liderazgos. El verdadero líder es el que produce nuevos liderazgos, el que inspira, el que muestra el camino, el que enseña, el que hace que los demás quieran recorrer ese camino que él ya recorrió. Me parece mucho más impactante en positivo para la humanidad una persona que deje 100 nuevos liderazgos que surgieron a partir de su ejemplo, de su inspiración, a un empresario que deje una empresa que facture 500 millones de dólares al año y no haya forjado ni un liderazgo más. Sí, porque esa persona entonces se va, ¿y qué va a pasar con esa empresa? Si no hay nadie quien la pueda realmente sostener, va a ser muy complejo. En definitiva, pienso que en la vida todo inicia para algún día acabar, hasta la vida misma. Las empresas, creo que las empresas las veo también como momentos. Sí. Las empresas todas pienso que algún día acabarán, pero la sociedad, digamos, está llamada a permanecer. Sí. Y esa capacidad de enseñar
a emprender, a gestionar, a producir, a impactar, a mejorar, creo que tiene mucho más impacto, pues, valga la redundancia, en el futuro de la sociedad que una compañía muy grande y muy fuerte que dure 20, 30, 50 o 100 años y después se acabe. Además que estamos viviendo en honestidad los mejores tiempos de la historia. Y esto es parte de que yo constantemente quiero que la gente que nos escuche y que nos ve entienda que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. O sea, no ha habido mejor tiempo en la historia para emprender. No ha habido mejor tiempo en la historia. Estoy de acuerdo contigo Por absolutamente. más que en algunos países, por ejemplo, tú estás muy enfocado hacia Colombia porque allá es donde vives y demás, hayan tantos retos políticos, sociales, económicos, pero por las oportunidades que tenemos a nivel global de viajar. Antes la gente no viajaba como viajamos hoy en día. O sea, hoy en día alguien dice, voy para Europa, listo, ya. Antes era un viaje a Europa, era una planeación, ¿no es cierto? El hecho de poder comunicarte en tiempo real con otras personas, el hecho de que haya mayor flujo financiero, más personas invirtiendo en startups y en nuevos proyectos, pues hace que realmente estemos en los mejores tiempos de la historia para poder precisamente crear esa abundancia, para poder impactar el mundo. Entonces yo creo que esto sí es un gran llamado a través de esta entrevista contigo y esta charla, es que realmente si tú eres una persona que elige emprender, pues que puedas pensar llegar a lo más grande, no quedarte de todas maneras como en ese estado cómodo donde estás, donde muchos pueden estar. Y si no eres empresario aún, ¿de qué manera te vas a poder arriesgar para poder generar esa idea que tú tienes? Porque es que cuántas ideas simplemente quedan en una bonita idea, pero no todo el mundo se arriesga, ¿cierto? Entonces yo creo que muy importante que este tipo de charlas puedan llegarle a todo el mundo, que si quieres emprender, emprende. También hay una cosa que lo hablamos y es que algunas personas, pues digamos que dicen, pero es que todo está bajo el emprendimiento, pero hay gente que no quiere emprender y está perfecto, ¿no es cierto? Hay gente que no quiere emprender, está perfecto, pero sí, pues hacer ese llamado que si no quieres emprender, estás haciendo un trabajo que te puedas profesionalizar en ese trabajo y volverte en el mayor experto del mundo en el trabajo que tú estés eligiendo crear. Absolutamente sí. A ver, varios puntos dijiste muchas cosas muy importantes y muy bonitas allí. A ver, varios puntos. Lo primero es, el mejor momento para emprender es hoy. Claro que sí. Claro que sí. Lo segundo es para hoy en día, digamos que los llamados intraemprendedores, personas que pueden ser colaboradores, empleados dentro de organizaciones empresariales. Todos mis respetos para ellos. Toda mi admiración para ellos. Trabajé de esa forma en una organización empresarial multinacional de origen colombiano durante cerca de 10 años. Conozco cómo funciona. Me parece maravilloso. Me parece que al interior de las organizaciones empresariales hay muchísimo espacio para emprender, sin salirte de allí, dentro de tu propia organización. El emprendimiento no necesariamente tiene que ver con la creación de una empresa nueva. Dentro de una gran empresa, tú puedes ser un gran emprendedor, primer punto. Ahora, quienes quieran salir a hacer empresa el día de hoy, si me dirías, ¿cuál es la principal recomendación que le quieras dar a aquellos que tienen una idea y están pensando en emprender, pero no son capaces de superar el miedo? ¿Cuál sería el principal miedo que deben superar? Superar el miedo a fracasar. Sí. No pasa nada a fracasar. Sí, si te quieres meter en este mundo del emprendimiento. Lo dijiste con una pasión ese día que incluso con mi esposa lo hablábamos. O sea, de las cosas que más nos quedó es no pasa nada si te quiebras. No pasa nada. Sí, duele, obviamente, algún tema emocional ahí medio fuerte, pero no pasa nada al final. La vida sigue. Es más, me atrevería a decirte algo. Quizás si uno coge y hace un análisis estadístico de emprendedores que se hayan quebrado, digamos, en sus primeros 10 años de ejercicio en el emprendimiento, si uno hace un análisis estadístico, quizá esas quiebras que ellos hayan vivido les han permitido obtener más herramientas, experiencias y aprendizajes para potenciar los siguientes intentos. Y si midiéramos una línea de tiempo 20 años después de sus primeras quiebras, quizá no estarían tan bien si no se hubieran quebrado nunca. Es que cada fracaso siempre va a venir con un aprendizaje debajo del brazo. Entonces, en definitiva, creo que esos fracasos en los primeros intentos de un emprendedor, digamos, serial o secuencial o lo que sea, se convierten en trampolines, se convierten en propulsores con una visión de largo plazo.
Creo que esos fracasos duros, dolorosos, costosos, mental, emocional, económicamente hablando, son realmente los trampolines que después nos permiten llegar acá. Fantástico. Varias preguntas antes de terminar. Una, ¿por qué al latinoamericano nos cuesta? Yo veo, no es una verdad. Tú estás más metido en el tema del seguimiento, me dirás que no es así. Pero yo siento que a veces al latinoamericano le cuesta mucho innovar. O sea, como que emprender sí, pero la innovación no tanto. ¿A qué me refiero? Las grandes startups del mundo se concentran en Estados Unidos, en Israel, algunos países de Europa, Brasil, pero digamos Centroamérica, Latinoamérica, metiendo ahí a Colombia, Perú, Ecuador y demás, son muy poquitos. O sea, los que realmente tú dices están creando una innovación y una disrupción en el mundo. Es como que más de lo mismo. O sea, sí, grandes empresas, buenos emprendedores, pero más de lo mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto innovar? Te acabas de meter en un campo que de pronto vamos a tener que alargar el podcast un poquito más. Te voy a dar una respuesta desde la convicción más profunda de mi ser. Sí. Ese problema radica en nuestros sistemas educativos, Alex. Ok. En nuestros países latinoamericanos, los sistemas educativos hoy son prácticamente idénticos a los sistemas educativos de nuestros padres, a los sistemas educativos de nuestros abuelos. O sea, la humanidad ha pasado 7 décadas donde se va actualizando absolutamente todo y en América Latina no hemos sido capaces de actualizar los sistemas de educación. Sí. Tenemos sistemas de educación basados en unos roles de maestros que vienen prácticamente a recitar cosas que ya los niños encuentran en YouTube. Sí. Pero además de eso tenemos sistemas educativos donde se castiga en vez de fomentarse aquellas estructuras mentales que salen a cuestionar el status quo. Y la innovación se deriva de allí. La innovación sale de mentes que se acostumbran a cuestionar el por qué. A cuestionar el por qué todo se hace así. En la medida que seamos capaces de desarrollar sistemas educativos como lo hicieron ya hace mucho tiempo los países del primer mundo, cambiando, migrando sus sistemas educativos hacia sistemas que lo que hacen es fomentar cerebros que cuestionen y que desarrollen nuevas formas de hacer las cosas. Cuando nosotros logremos migrar hacia allá, nuestras nuevas generaciones tendrán una mucho mayor capacidad de innovar. Bueno, fantástico, y aclaremos que es así, porque o sea, es un tema estructural, político, social, todo lo que estás diciendo, porque sí, yo me sorprendo mucho de eso, obviamente, y como colombiano me duele ver que, no solamente Colombia, muchos países latinoamericanos, sí, hay casos de éxito, ¿no es cierto? O sea, Rappi, Nubank, entre tantas historias de éxito que son fabulosas, pero ¿por qué no tenemos más de eso? ¿No es cierto? Es que nos quedamos en si muy nuestros poquitos. Niños están acostumbrados a que sus maestros se enfaden cuando los cuestionan y cuando los confrontan, esos niños en el futuro, ¿con qué ánimo van a salir a confrontar o a cuestionar? Sí, claro. Serán solamente una minoría que van a tener el valor y las agallas de cuestionar a pesar de la represión que les van a dar. Entonces pienso que necesitamos... A ver, esto tiene todo que ver con los conceptos de competitividad, Alex. Es decir, la innovación es uno de los pilares de la competitividad de los países. Esto lo mide el Foro Económico Mundial de Davos. Es un ranking que está medido, que está establecido. Sí. Y el sistema educativo es uno de los 4 pilares fundamentales que facilitan la competitividad de un país. El sistema educativo será lo que en definitiva nos permita crear nuevas generaciones con capacidad real de innovar. Ok, una pregunta que a veces nos hacen, y sobre todo cuando están escuchando ese tipo de charlas, es, bueno, yo sí quiero emprender, ¿en qué emprendo? ¿Qué recomiendas hoy a esos emprendedores, esos que dicen, yo sí quiero hacer algo y tengo varias ideas, pero ¿cuáles son los sectores que hoy en día, digamos, están a la vanguardia a nivel de emprendimiento y que pudieras tú decirle a la gente, mira, si usted quiere emprender, investigue por este lado? Bueno, interpreto 2 preguntas en una sola, entonces te voy a contestar la primera. Okay. ¿En qué emprendo? Creo que debes trabajar, digamos, o te doy más bien 2 grandes conceptos. Pasiones. ¿Qué te apasiona? Y talentos. ¿Qué te gusta y qué eres bueno?
Ok. Exactamente. Más que sectores, sectores todos. Que era la pregunta, ¿qué sector te gusta? Pues yo te diría hoy en día tecnología. Obviamente, ¿cierto? En el sector de, o sea, hablábamos el otro día, seguramente en el Standard Poor's 500 y en nuestros países, en Colombia, para hacer el ejemplo nuestro, de las 50 empresas más grandes de Colombia que tenemos hoy, dentro de 30 años muchas ya no estarán y la mayoría seguramente tendrán que ver con tecnología. Sí. Lo mismo acá en Estados Unidos con el Standard Poor's 500, ¿sí? Entonces, si me hablas de sectores, pues te tengo que hablar de tecnología, casi que obligatoriamente. Pero no es la recomendación que yo te digo hoy, métete a emprender, aprende de tecnología. No, porque el emprendimiento es un camino tan duro, es una forma de vida que tú no puedes emprender movilizado porque es un sector bueno. Okay. Tú tienes que emprender movilizado porque te apasiona, porque tienes un propósito superior y o porque tienes un gran talento para ello. Entonces pienso que a la hora de emprender lo más importante es identificar cuáles son tus propios talentos, en qué los puedes explotar a través del emprendimiento y desarrollar modelos de negocio que te permitan conectar tus pasiones y tus talentos. Creo que si eso llega a suceder, la probabilidad de éxito es por encima del 80%. Te voy a meter en líos. ¿En qué no invertirías tú como emprendedor? Oye, te voy a meter en líos. No, sí, hay industrias que no. O sea, no me gusta invertir en el mercado de capitales. No me gusta invertir en bolsa. Exactamente. Hoy en día hay mucha tendencia precisamente a que la gente invierta en trading, exactamente, mercado de capitales, que criptomonedas, y que para mí las criptomonedas es parte de la mentalidad exponencial, pero hay que aprender. O sea, nunca digo invierta, aprende y de qué manera lo puede usar. Pero lo que tú dices, mercado de capitales es uno de los que no. Sí, digamos como para aclarar, ¿sí? El tema cripto me parece maravilloso. Estoy aprendiendo de criptos. Por ahí tengo cualquier $200 simplemente en un ejercicio de iteración y de prueba de error y de aprendizaje. Pero si definitivamente tienes la intención de invertir en criptos o si definitivamente tienes la intención de invertir en acciones, que no sea un juego de la especulación. Okay. Que sea porque tienes una o dos o tres o 10 empresas que te gustan, que las estudiaste, que las analizaste, que quieres apostar a ellas y por eso inviertes allí. ¿Tú invertirías en inteligencia artificial? Sí. Completamente, ¿no? Absolutamente sí. Me parece una herramienta maravillosa, me parece un facilitador de la evolución, me parece un transformador de lo que es el tejido empresarial y sinceramente no lo veo para nada como una amenaza. Me encanta. Yo hace rato estoy diciendo para terminar, pues no hemos terminado. No, porque es que entonces, no, mercado de capitales. Ahora, siguiendo y para meterte en líos. Es decir, inclusive lo de la inteligencia artificial, Alex, no como inversionista, no solamente invertir, apostarle a empresas de inteligencia artificial, que me parece bien, no. Como empresa, creo que todas las grandes y medianas y pequeñas que tengan la capacidad, todas aquellas empresas que tengan la capacidad de invertir dinero en inteligencia artificial para fortalecer sus procesos, sus procedimientos, su infraestructura interna, su modelo de negocio en general, lo debe hacer y lo debe empezar a hacer ya. Me encanta. Mira, te voy a voltear acá un momentico la torta, como se dice. Yo sé que tú has emprendido y has generado empresas en el sector inmobiliario, en el sector agrícola, pero te acabas de meter en el sector textil. Hoy precisamente esta camiseta es de la empresa de Camilo, que muy amablemente me regala esta camiseta y lo cual está espectacular. Pero hablando del por qué, ¿cómo llegas? O sea, o ¿cuál es ese porqué de una empresa textil o de una empresa de confecciones más bien? Excelente pregunta, muchas gracias. De las 13 juntas directivas a las cuales pertenezco hoy como miembro, 2 son empresas del sector textil, empresas de la moda, una en Bogotá, una en Medellín. En los últimos 4 años creo que debo haber visto números de más de 200 empresas PYME en Colombia. Y de todo ese portafolio, siempre las que más me llamaron la atención fueron las del sector textil. Me encanta. Okay. Me encanta por sus márgenes de rentabilidad. Okay. Por la capacidad que tienes allí de desplegarte con todas las herramientas de marketing digital.
Me encanta todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crear una marca, porque mis emprendimientos históricamente siempre estuvieron en sectores, digamos, donde hacíamos ejercicios mucho más B2B y no era necesario salir al mercado a hacer posicionamientos de marca ni marketing. Entonces también estoy metiéndome en un mundo en el cual nunca había estado. Y además, y no menos importante, porque es un ejercicio, digamos, este emprendimiento, nuestra marca de camisetas, es un emprendimiento con mi esposa, con Andrea, y a ella le encanta. Y tengo 2 hijas pequeñas, de 7 y de 4 años. Entonces, más allá de ser un emprendimiento, es un proyecto familiar. Me encanta que mi esposa pueda desplegar sus capacidades, desarrollar sus iniciativas a través de este ejercicio empresarial, y que mis hijas en nuestra propia casa, desde muy chiquitas, puedan ver, sentir, palpar lo que es emprender y lo que es el ejercicio empresarial. Entonces, eso más desde el punto de vista personal y emocional, y desde el punto de vista técnico, lo que tiene que ver con los márgenes de rentabilidad y con la capacidad de desplegarte usando herramientas de marketing digital y todos estos temas, digamos, Fantástico. En general. Bueno, Camilo, si alguien te quisiera contratar como asesor y en ese tema de emprendimiento, ¿lo haces únicamente en Colombia o estás dispuesto también a asesorar a empresas en Estados Unidos? Hemos atendido ya empresas en Panamá, en Puerto Rico, de manera virtual. Okay. En nuestros cursos virtuales han participado ya varias personas desde Estados Unidos, pero te agradezco enormemente la pregunta, porque en este momento, digamos que uno de los objetivos que tenemos para cumplir en los próximos 12 meses es penetrar el mercado de los emprendedores latinoamericanos en Estados Unidos. Queremos venir a fortalecer esos emprendedores latinoamericanos que están haciendo su ejercicio empresarial acá. Entonces, vamos a trabajar duro para ello. Estamos enfocados, lo tenemos aquí, digamos, entre ceja y ceja, y estaríamos encantados que nos puedan contactar para ofrecer nuestros servicios y hacerles acompañamiento para fortalecer sus modelos de negocio. Claro, para que las empresas no se queden simplemente, a veces las empresas se quiebran por el desconocimiento de cosas muy simples, como que no saben por dónde era que se les estaba yendo el dinero, o tenían un puesto de más, bueno, tantas cosas que pueden ocurrir en esta gestión empresarial. Y además de ese riesgo de quebrarse, hay un riesgo que me parece peor, y es el de quedarse estancado. También. Prefiero quebrarme hoy, volver a intentar y despegar habiendo, digamos, que asimilado el aprendizaje de la experiencia que tuve, a aquellos emprendimientos que tú vienes, los visitas hoy, los ves sus números, vuelven en 5 años y son los mismos números y no crecieron nada y no evolucionaron nada y nada cambió. Eso me parece terrible, lo que hablábamos estos días, que después no te han visto en 5 años y que usted está igual. No puede pasar. No puede pasar que te digan está igual. O sea, hay que evolucionar, ¿me entiendes? Entonces, creo que el acompañamiento que podemos ofrecer es precisamente para mitigar ese riesgo de quedarse para siempre patinando en el mismo punto y nunca más evolucionar. Fantástico. ¿Cómo te contactan? Estamos en Instagram, nos pueden buscar como @camilojaramillo.consultoría, y allí en ese mismo perfil está el teléfono de contacto y nuestra página web, correo electrónico y demás. Bueno, muy bien. De todas maneras, en este video de YouTube, si lo estás viendo por YouTube, ahí en la descripción del video vamos a poner los datos de Camilo. Por si estás interesado en tener una charla privada con él, seguramente te va a atender, y también me pueden contactar a mí. Con mucho gusto haremos el puente. Camilo, gracias por esta charla. Estuvo muy interesante. Hablamos de muchas cosas, pero definitivamente como que escuchándote, esa vena empresarial como que se activa muchísimo más, como que hay que seguir impactando el mundo, y eso es parte de lo que hacemos acá en Mentalidad Exponencial. Así que, mi hermano, mil Alex, gracias. muchas gracias por permitirme ser y por permitirme cumplir mi propósito de vida a través de este podcast. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Chao.